La industria manufacturera es uno de los principales pilares de la economía mexicana. Genera empleos y también atrae la inversión extranjera. En este episodio hablaremos de cómo México se posiciona entre una de las 15 economías más grandes a nivel mundial y la segunda en América Latina. Yo soy Alicia Bautista y los invito a que vean el episodio 17 de Coyuntura Económica. Es hora de hablar de coyuntura económica. Bienvenidos al episodio 17 de Coyuntura Económica, el podcast. El día de hoy seguiremos comentando del boletín número 13, en el que hablamos de la política industrial en México, alcances y limitaciones para el crecimiento estable y sostenido, mismo que ya está disponible, y el link lo encontrarán en la descripción de este episodio. Recuerden que la descarga es gratuita. También les recuerdo nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, Facebook, Twitter, TikTok y Spotify como Coyuntura Económica IEC, y en YouTube en el canal oficial del Instituto de Investigaciones Económicas. En nuestra plataforma podrán encontrar contenido con temas económicos coyunturales y además pueden ahí dejarnos todas sus dudas y con gusto las haremos llegar a los autores. Como siempre, los invitamos a que se unan a la conversación. Nuestra invitada el día de hoy es la doctora Ana Luisa González Arévalo. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas y forma parte de la Unidad de Investigación sobre Economía Industrial. Es doctora en Estudios Latinoamericanos por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es autora de diversos libros, artículos y capítulos enfocados en temas sobre la manufactura mexicana y la desindustrialización. Doctora Ana Luisa, bienvenida a Coyuntura Económica, el podcast. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Bueno, doctora, hoy ampliaremos la información publicada en su artículo La actualidad de la manufactura mexicana, publicado en nuestro más reciente número. Tenemos algunas preguntas que ayudarán a ampliar lo presentado en el artículo, en el que nos presentó un análisis exploratorio de la industria manufacturera en México, para lo cual se realizó una revisión estadística que da cuenta de la evolución de este sector a la par de la economía mexicana, posterior a la pandemia, y también se aborda la importancia del comercio exterior en este sector. Tenemos algunas preguntas que nos servirán como guía para continuar sobre este tema y si le parece, pues iniciamos con las preguntas. Doctora, de entrada, pues habrá que contextualizar todo esto, ¿no? En la economía mexicana. ¿Cuál ha sido el desempeño de la economía mexicana en las últimas 3 décadas? Mire, en primer lugar, tenemos que ver que México tiene una población en la actualidad de casi 130 millones de personas. Se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda de América Latina. Nuestro país conserva instituciones macroeconómicas sólidas, está abierto a la economía internacional y tiene una base manufacturera diversa, interconectada a cadenas de valor globales. Sin embargo, sería importante mencionar algunas cuestiones que han sucedido a lo largo de estas últimas décadas. Por un lado, hay que mencionar algo muy importante que sucedió a nivel mundial, que fue la crisis económica del 2008. La economía global fue convulsionada de manera muy agresiva, resultado de la crisis financiera en Estados Unidos. En particular, en el 2009, el PIB en México descendió a menos 5.3%. Por otro lado, el contexto global fue muy complicado porque estuvo acompañado de importantes caídas en los precios de los energéticos en un ambiente de una economía internacional débil. Dentro de este marco mundial, la incertidumbre que está presente de la guerra comercial entre Estados Unidos y China. Para el año 2020, México fue eliminado del grupo del top de los 10 países con mejor desempeño económico. Ello fue resultado del populismo, la incertidumbre en la política económica y además la tasa de crecimiento, digamos, estuvo presente durante el periodo de la pandemia, fue de menos 8.3%. O sea, ustedes pueden ver que la crisis económica afectó al país, pero la pandemia fue peor. En efecto, pues hubo un gran cierre de empresas que no soportaron, desempleo,
también fue afectado no nada más el sector manufacturero, industrial, sino también el sector servicios. Entonces, ante este panorama, pues nuestra economía todavía, digamos, no logra consolidarse de manera muy fuerte. En efecto, digamos, la tasa de crecimiento del 2000 al 2022 fue de 1.8. O sea, es un crecimiento realmente muy raquítico. Aunque claro, ha estado presente un rebrote en el de 4.7 en el 2021, pero no debemos dejar de lado la presencia de la pandemia del COVID-19. Ahora bien, es necesario activar el crecimiento económico sostenible, la disminución de la pobreza en el mediano plazo, y México debe afrontar limitaciones estructurales, como sería el acercamiento de las finanzas, que en muchos casos son limitadas, la inseguridad, la violencia, la informalidad, los cuellos de botella en infraestructura. O sea, en este sentido se necesita construcción de carreteras, buenos caminos por todo el territorio y también carreteras de muy buena calidad para poder exportar nuestros productos hacia Estados Unidos, que es nuestro principal mercado de exportación. Debe también de aprovecharse en grado superlativo el nearshoring en el contexto internacional contemporáneo. Estos serían algunos elementos muy rápidos sobre el comportamiento de nuestra economía mexicana. Así es, doctora, y bueno, era muy importante contextualizar, ¿no? Porque realmente lo que hemos enfrentado las últimas 3 décadas, como bien ya lo ha comentado, las crisis, los retrocesos económicos y bueno, la crisis del COVID, que ya bien lo comentó, era algo inusitado, inesperado y que nos pegó fuertemente a todo el mundo, pero me atrevería a decir que más a América Latina y más a México, ¿no? Dentro de los países que se vieron más afectados, sobre todo también por todo lo que se venía arrastrando de décadas atrás, donde el desempeño, pues ya usted ya señaló, las tasas de crecimiento no habían sido favorables, había habido niveles muy bajos de crecimiento y esto a partir, sabemos, de procesos de desregulación y cuestiones que han afectado a la economía mexicana, ¿no? Pero dentro de este marco, bueno, habría que centrarnos en el sector manufacturero, como usted lo hace en su análisis, pero ¿por qué usted considera que es importante analizar este sector en nuestro país? Mire, la manufactura mexicana resulta muy importante su estudio porque, digamos, para el año 2022, que sería ahorita lo más cercano, es del 15.8% su peso en el PIB. Además, es un importante sector exportador porque participa del total de las exportaciones mexicanas con el 88%. O sea, realmente es muy importante el sector manufacturero. Claro, quien tiene un peso mayor en el PIB es el sector servicios, pero el manufacturero no lo podemos dejar de lado. Pero sin embargo, hay que tener presente que en los últimos 22 años, en promedio, este sector, su crecimiento ha sido del 1.6, o sea, también es muy débil. Y su peso, hay momentos en estos años, si nosotros nos ponemos a buscar y a revisar, hay veces que es del 19.7, por ejemplo, en el 2000, pero para el 22 es del 15.8, o sea, también está presente un descenso en relación a su peso dentro del PIB. Ahora bien, la población ocupada, bueno, podemos ver que quien ocupa la mayor parte de la población es el sector servicios, pero también es importante la población ocupada en este sector y vemos que después de la pandemia, digamos, su peso en ocupación es de casi el 17%. Y como les decía, en el sector servicios, digamos, ya hablando un poquito de números, pues es del 63%. Uh-huh.
que sí es un sector importante y bueno, entender la evolución y el contexto económico, como ya lo hemos dicho, que da lugar a las caídas o subidas en el mismo, es relevante, ¿no? Para luego comprender qué es lo que puede pasar en el presente con ese sector y sobre todo las políticas encaminadas a incidir positivamente también dentro de toda la economía. Ahora bien, también nos habla en su documento del comportamiento del comercio exterior. Respecto a esto, ¿cómo incide en la manufactura? ¿Qué nos puede decir de el comportamiento del comercio exterior de la manufactura? Bueno, lo que podemos ver es que nuestro principal mercado es el norteamericano, que él es el que más nos compra, pero la importancia radica en que las exportaciones de bienes y servicios, digamos, representaba para el 22 cerca del 43% del PIB y cerca del 30% de la oferta y la demanda agregada. La manufactura ha tenido un comportamiento muy positivo. En ese sentido, las exportaciones manufactureras colocan a México en el 6º lugar a nivel mundial y contribuye casi con el 3% de la exportación total de la manufactura también a nivel mundial. En este sentido, vemos, por ejemplo, que la balanza comercial mexicana arrojaba saldos negativos. En 2008 eran de casi menos 28,000 millones de dólares, pero para el 20 empieza a mejorar de tal manera que alcanza los 38,000 millones de dólares. Sin embargo, en el saldo en la cuenta corriente vemos que esta sí continúa siendo negativa. Ahora bien, el comercio exterior, digamos, se desenvuelve dentro del marco del TECMEC. Este tratado comercial se firmó entre 3 países, México, Estados Unidos y Canadá. Esto ha sido muy bueno en el campo de la competitividad y ha impulsado la regionalización de las cadenas de suministro y nuestro país debe de aprovechar esta oportunidad. Un dato que yo considero muy importante es que del total de importaciones de Estados Unidos, a México le corresponde, digamos, el casi 16%. O sea, nos importó a nosotros el 16%. Canadá el 15% y China, que es un gigante, el 10%. Esto sería para el primer semestre del 23, o sea, estos datos son muy alegres, muy positivos. Y además es necesario señalar que quien ha sido fundamental en el comercio exterior manufacturero es la automotriz. La automotriz contribuye con el 18% del PIB manufacturero y casi el 4% del PIB nacional. México tiene el 4º lugar a nivel mundial como exportador de autopartes y para el primer semestre del año 23 ocupó el primer sitio en ser el proveedor de autopartes al mercado norteamericano. Esto realmente se puede decir como una verdadera joya dentro de la manufactura mexicana. Uh-huh. Bueno, que vemos que quizá entonces el panorama no es tan desalentador, ¿no? Finalmente ha habido mayor visibilidad, como habla usted ya de los tratados comerciales del sector automotriz, entonces podríamos esperar quizá pese a las condiciones que se han vivido derivadas de la crisis del COVID y al retroceso económico que se vivía en los años recientes, que tal vez el panorama no sea tan desalentador, ¿no? ¿Cuál considera usted, doctora, que sea el panorama que se vislumbra para el sector manufacturero en los próximos años? Pues va a ser la cuestión de la exportación. La automotriz va a seguir siendo fundamental, pero también tenemos una manufactura de dos polos, muy desarrollada como sería la automotriz y otra manufactura pues muy débil
que no tiene acceso al mercado internacional, que no tiene acceso al financiamiento y que está pues rezagada. O sea, tenemos una manufactura que fabrica palanquetas, que fabrica tortillas, pero una automotriz muy, muy robotizada. Y debemos de aprovechar el nearshoring porque esto nos puede colocar realmente pues en un país con potencia económica, tiene un potencial, pero lo debemos de aprovechar, porque si seguimos con la inseguridad, con la violencia, esto no va a ser nada bueno para la manufactura mexicana ni para nadie. O sea, y debe de integrarse, digamos, por regiones. O sea, la región del norte de México con la del centro y la del sur. Que no nada más se desarrolle una región, los estados fronterizos, sino también nuestro sur, nuestro sureste, que tenga una vinculación y un desarrollo todo el país. Ahora bien, con respecto a la inversión extranjera en la manufactura, bueno, pues el principal inversor es Estados Unidos. Así, en México, digamos, recibe del total de la inversión extranjera casi el 23% de América Latina. Y de todo el mundo le corresponde el 2.1. Y Estados Unidos, digamos, ha acumulado un monto global de casi 313 millones de dólares en los últimos 24 años. Entonces, no debemos de dejar de lado estos datos positivos y aprovecharlos al máximo para crear un crecimiento y desarrollo de nuestra economía mexicana. Pues definitivamente lo que nos señala, doctora, es muy importante porque pues hay que entendemos el panorama y el contexto y también sabemos qué es lo que debemos hacer, bueno, los gobernantes, ¿no? Enfocarse a políticas que incidan positivamente sobre estos sectores, sobre el sector manufacturero. También sabemos de pronto lo que nos ha afectado a la economía, las crisis o también la relación tan dependiente con Estados Unidos o con los tratados comerciales y de repente no todo es tan sencillo, ¿no? Pero conocer el entorno y las posibilidades y también las cosas positivas de las que nos ha hablado respecto al sector manufacturero es alentador de algún modo, ¿no? Ahora habrá que trabajar sobre ello, como bien nos comenta también, incidir positivamente no solo en el norte sino también en el sur, poder enlazar de algún modo a estas dos regiones, si le podemos llamar así. Y bueno, doctora, quisiera saber si quisiera agregar algo más para cerrar esta interesante conversación, algo que se le haya quedado pendiente o que pueda abonar a la conversación. Bueno, dentro de este marco del TECMEC, creo que tendríamos que retomar la cuestión del medio ambiente. O sea, las reglas, cuidar nuestro ambiente, así Estados Unidos dice e insiste en que tenemos que ver el medio ambiente y creo que es algo fundamental que no debemos de dejar de lado. Otra cuestión del TECMEC también desde mi punto de vista es la cuestión salarial. Nuestro salario es aproximadamente de 12 en promedio, de $12 el día, mientras que en Estados Unidos es de 15, 16 dólares la hora. Entonces esto también pues tiene, digamos, consecuencias muy negativas, como sería un mercado interno muy restringido, muy pobre, muy débil, migración hacia Estados Unidos. O sea, ahí se debería de incidir e insistir en crear unas mejores, si no iguales, porque hay brechas muy grandes que saltar, pero sí procurar incrementar el salario, sobre todo en las grandes transnacionales. O sea, claro, no podemos decir que incrementar un salario en la tortillería cuando la empresa es micro, que apenas es de autosuficiencia. Pero la gran empresa transnacional, digamos que sabemos cuáles son, creo yo que sí se podría empezar un
poquito, muy lentamente, pero sí a detonar cierto crecimiento. Y yo no creo que se irían, puesto que aquí tenemos mano de obra calificada, que es necesario también calificarla más, prepararla más, pero tenemos, aprovechar lo que tenemos y sí tratar de incidir en un incremento salarial para nuestro país, ¿no? O sea, porque muchas veces los salarios ya son menores a los chinos. Y realmente otra cuestión, no porque haya un salario bajo, nos lleva a una productividad fuerte. En efecto, tenemos, por ejemplo, que México tiene un nivel de productividad menor, es el menor a los países de la OCDE. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si hay salario deprimido bajo, no va a haber productividad, porque nuestra productividad pues está muy, muy abajo, ¿no? Entonces, habría que incidir en esto y cómo, digamos, incrementar la productividad. Bueno, pues a través de mejorar la tecnología, de tener mayores niveles tecnológicos, preparación de los jóvenes, mano de obra más calificada. Entonces, esto creo yo, tenemos que aprovechar nuestras ventajas de ser un mercado que está muy cerca de Estados Unidos, que es una potencia económica, y tratar de acabar con esta situación que desde mi punto de vista es muy grave y está bloqueando el desarrollo o el crecimiento económico. Definitivamente, doctora, son cuestiones que hay que tener en cuenta y que es muy importante que las haya señalado, porque finalmente pues son factores, ¿no?, que pueden jugar en contra o a favor, como decíamos, la cuestión ambiental, que creo que es clave, que hay que considerar, dado que pues estamos hablando también de empresas, ¿no?, que deben ser reguladas y sujetarse también a las normas estatales. La cuestión de salarial, que creo que también debe ser justa y encaminada a incidir positivamente en la productividad y en la economía. Y finalmente, bueno, la inseguridad, ¿no?, que tanto nos preocupa y que va de la mano también con las políticas o el actuar que debe tener el Estado en esto. Y bueno, doctora Ana Luisa, ha sido un placer poder conversar con usted sobre este tema tan interesante. Ha llegado el momento de despedirnos, pero no quiero irme sin agradecerle por estar el día de hoy con nosotros. Muchísimas gracias por su invitación y aquí estoy a sus órdenes. Cualquier pregunta, comentario, reflexión, con muchísimo gusto daría mis puntos de vista o mis reflexiones. Gracias. Y bueno, recuerden que está disponible la descarga del Boletín Coyuntura Económica número 13, la política industrial en México, alcances y limitaciones para el crecimiento estable y sostenido, en el que podrán encontrar el artículo de la doctora Ana Luisa González Arévalo. Les quiero informar también, aprovechando el espacio, que ya está abierta la convocatoria de servicio social aquí en el IEC, y si a ustedes les interesa formar parte de nuestro equipo, los invito a que llenen el formulario de contacto escaneando el código QR que les aparece aquí en la pantalla. Así que si cursan la licenciatura en Economía, Ciencias Políticas, Sociología, Comunicación o Diseño Gráfico y tienen más del 70% de créditos, los invito a que se sumen a nuestro equipo. No olviden que pueden seguirnos también en nuestras redes sociales como Coyuntura Económica IEC en Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, gracias a los que nos escuchan en Spotify y nos ven en el canal oficial de YouTube del Instituto de Investigaciones Económicas. En la descripción les dejamos los enlaces. Yo soy Eufemia Basilio Morales, gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio con otro tema de Coyuntura Económica. Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Económicas, Dirección y Coordinación Académica, Eufemia Basilio Morales. En las redes sociales, Alice Bautista y Ailet Velasco. Diseño gráfico, Geomara Castillo. Producción y postproducción, Toscano Producciones. Las opiniones expresadas en este podcast no necesariamente reflejan la postura de la UNAM.